Yo soy Patricio Sandón. em, Tengo dos hijos hombres, Maximiliano y Tomás, con mi señora Paulina. Em, Nosotros estamos aquí en el Colegio Kaizen porque mi hijo es Maximiliano, mi hijo mayor, que tiene 13 años, está matriculado aquí. Bueno, en este momento nosotros tenemos una empresa de tecnología y un centro terapéutico también, que está asociado a todo lo que hemos vivido como papás en este proceso con mi hijo Maximiliano. Bueno, Maximiliano, la verdad es que cuando echo la vista atrás y desde ese papá que no sabía nada de la neurodiversidad y, y que, digamos, entre comillas, pensaba que tenía un hijo neurotípico o normal. Em, la verdad es que nunca nos dimos cuenta y a pesar de que habían un montón de señales que hoy día somos capaces de distinguir, habían un montón de señales que alertaban que Maxi efectivamente sí eh, tenía las características típicas de una neurodivergencia, en particular de autismo, pero que nosotros por ignorancia no supimos detectar, a pesar de que sí tuvimos que apoyarlo con algunas terapias. Él tenía trastornos para comer, sensoriales para comer, así que tuvimos que ir a un especialista para que le ayudara a poder tragar y comer sólido. Estuvo hasta casi los 6 años comiendo puras papillas porque no lograba eh, eh, comer sólido. Y en todo ese proceso, digamos, eh, que estuvimos muy cerca de los especialistas que se encargan de hacer todos los tratamientos de apoyo a los niños autistas. Nunca nadie nos advirtió, nos dijo que nuestro hijo tenía las características eh, que hoy día yo miro y veo y me acuerdo y estaba diciéndolo a gritos, digamos. Pero bueno, son los especialistas con los que nos topamos y que no pudieron identificarlo. También porque Maxi camufló mucho o fue capaz de desenvolverse muy bien hasta casi prácticamente los 9 años. La pandemia de alguna manera fue un detonante, el hecho de haber estado fuera del colegio y tener que volver a reintegrarse a, a una rutina de mucho ruido, muchos niños, mucho estímulo. Probablemente pensamos que eso fue uno de las cosas que afectó de alguna manera en que a Maxi le afloraran un poquito más todos estos aspectos o estas características, sobre todo en temas de regulación. El motivo fue que, bueno, a nosotros en particular nos pasó algo. Maxi estaba en un colegio bilingüe de acá de la zona y tuvieron un descuido importante porque se les perdió en una operación Daisy y Maxi estaba justo en el baño. eh, y cuando les habían explicado que que iba a haber un simulacro de terremoto, que iban a sonar las alarmas, pero por el motivo que sea, Maxi no lo asoció o no lo había entendido. El tema es que cuando suenan las alarmas y empieza todo el dispositivo de la operación, Maxi está en el baño solo y termina el pobre debajo de los lavamanos, asustado, llorando. El colegio evacúa y se va a la zona de seguridad y Maxi queda ahí solo. Cuando después de unos 20-25 minutos llorando, logra salir y se va a su sala, no hay nadie. Así que empieza a deambular por el colegio solo. Imagínense lo que tiene que ser eso para un niño de 9 años, autista, y eso le provoca un trauma tremendo. Esto fue terminando el año escolar de tercero básico para él. Y cuando comenzamos en cuarto,
Bueno, ahí con ayuda lo metimos a psicólogos, psiquiatras que no nos dieron el diagnóstico de autista todavía, a pesar de que lo, lo vieron y todo. Y ese nos facilitan el término de año y al año siguiente cuando queremos volver a empezar el año, digamos, Maxi se niega a entrar y ahí estuvimos meses intentando escolarizarlo y finalmente nos dimos cuenta que el colegio tampoco estaba poniendo de su lado y tuvimos que empezar a buscar alternativas y es ahí donde aparece Kaizen como una de las opciones. Y ya entendiendo además en ese primer semestre de cuarto básico para Maxi, y ahí ya nos topamos con los especialistas adecuados y tuvimos un diagnóstico y supimos ya que era autista. Entonces ya la búsqueda empezó a ser obviamente orientada hacia algún colegio que tuviera las características o las capacidades de darle todo lo que Maxi necesitaba. Postulando a los colegios de la zona, un colegio en particular que tenía un equipo de integración nos dijo que Maxi todavía no estaba preparado porque todavía estaba más que con no por su tema, o no por el hecho de ser autista en realidad, sino porque estaba con un tremendo trastorno, o sea, un trauma provocado por la situación vivida. Así que todavía no era capaz de desenvolverse por mucho tiempo en un colegio. Tenía un tremendo trauma de apego, o sea, él no podía estar, cuando se quedaba solo en el colegio pensaba que le iba a pasar algo malo, entonces no lograba quedarse mucho rato. Así que la directora de ese centro, de ese colegio nos dijo, oye, conozco un colegio en el cual yo ya he derivado a algunos papás para allá y es así como llegamos a Kaizen, con esa recomendación. Y así que venimos y postulamos. O sea, es que es otro mundo, primero por la atención, o sea, cuando uno habla de atención personalizada, o sea, yo creo que existe atención personalizada y la atención que hay en Kaizen es de otro nivel. Eh, o sea, realmente la preocupación por los niños es su prioridad absoluta. La parte emocional está primero antes que cualquier cosa, con toda la lógica del mundo, digamos. O sea, yo creo que en la medida que hemos ido aprendiendo sobre la neurodiversidad, hoy día entendemos que sin ese escalón emocional resuelto, aprender eh, es imposible que se dé. Y aquí se preocupan principalmente de eso, los niños, el bienestar de los niños. O sea, eso para mí es pilar fundamental. Bueno, Maxi cuando llegó estaba todavía con el trauma. Eh, Nos tomó un buen rato lograr, todavía tenemos algunos pequeños coletazos y han pasado ya 3 años. Todavía hay días en que venir al colegio le cuesta, pero ya de otra forma, digamos. Pero cuando llegó todavía no lográbamos que se quedara media hora, 40 minutos, 45 minutos, había que esperarlo a la salida. Y aquí con todo el cariño y el amor que le dieron, todo ese proceso de rehabilitación, entre comillas, que tuvo que sufrir con respecto a ese trauma que tuvo que vivir, eh, se dio de una forma muchísimo más rápida, mucho más eficiente, eh, desde lo emocional. Maxi adora a las profesoras del colegio, finalmente siente que son como unas segundas mamás que están aquí para él y eso ayudó de una forma increíble. La comunicación permanente con nosotros para facilitar todos los procesos es tremendo. Bueno, en particular nosotros por cómo se dieron las cosas, yo creo que esta suma de eventos, ¿no? Una, que Maxi haya logrado pasar desapercibido hasta los 9 años prácticamente, hasta los 10 casi,
y al mismo tiempo el evento traumático hizo que fuera un cóctel bien complejo en términos de manejo de cómo nos impactó en la casa. Em, o sea, el impacto a nivel familiar fue tremendo, porque la manera en que aparecen estos síntomas disruptivos es con pataletas de otro nivel. Y, y eso obviamente nos cambió la vida en todo sentido, la vida del hermano, la nuestra como papás. La paternidad pasó a ser una cosa completamente, eh, o sea, ser algo que nunca había imaginado que pudiera ser así, muy difícil. Y, y bueno, esto nos hizo, por suerte, hizo que nos uniéramos más como familia, que buscáramos, hemos conocido gente increíble, parte de esta gente está aquí en el colegio, eh, de alguna manera hemos creado comunidad, eh, y eso ha hecho que hoy día, en general, como familia, yo creo que todos hemos madurado de una forma tremenda y somos otras personas. Y Maxi, gracias al colegio, también ha logrado hoy día, también tiene que ver con un tema de madurez y que ya tiene 13 años, está preadolescente, pero está un exquisito, se pegó un cambio brutal. Así que, no, hoy día, cuando miro hacia atrás y siento la angustia que en algún momento tuvimos, eh, hoy día es otra cosa absolutamente y hay un camino que hay que recorrer y que se vuelve mucho más sencillo cuando te encuentras colegios como el Kaizen. O sea, el hecho de que de alguna manera, la mayor parte de los apoderados del colegio eh, conviven con algún tipo de neurodivergencia, con alguna situación compleja, ayuda muchísimo en términos de sentir que uno no está solo en todo esto, en toda esta paternidad difícil, y uno va escuchando de los progresos de los demás, va viendo a los niños cómo progresan, y de alguna manera desaparece toda esa angustia que tiene que ver mucho con el desconocimiento y obviamente que uno no estaba metido en este tema. Hoy día para mí las cosas son muy distintas, así que creo que este entorno es definitivamente ayuda mucho en los procesos, sobre todo cuando los papás, como en nuestro caso, veníamos de la completa ignorancia con respecto a los temas de neurodivergencia y neurodiversidad, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Una, que este es un camino que hay que recorrer. No tiene atajos, es un proceso que hay que vivir, eh, porque a pesar de que de alguna manera nuestros hijos terminan con un diagnóstico, con una etiqueta, es como cualquier persona, ¿no? Todos son absolutamente diferentes. O sea, si conoces un autista o un TDA o cualquier eh, persona neurodivergente, estás conociendo una individualidad. Y en la medida que tú te involucres con tu hijo y lo entiendas y lo comprendas, vas a conocer sus dimensiones en todo aspecto, con todo lo bueno y con todo lo complejo que tiene, ¿no? Y lo otro que lo que uno no debe hacer es dejar de moverse. Con esto me refiero a, a mover, a hacerle caso al instinto en términos de que cuando hay cosas que no te calcen, como que el colegio no está respondiendo de la forma que tú esperas, como que los especialistas no te hacen sentido o la manera en que ves que no hay avance, hay que buscar, hay que seguir buscando hasta que tú veas que las cosas empiezan como a encajar y a hacer sentido.
Nosotros pasamos por esa situación y creo que nuestro camino dentro de todo fue relativamente corto, cambiamos solo 3 veces de equipo y, y de alguna manera con el colegio, bueno, en el colegio en que estaba y de ahí llegamos a Kaizen, tampoco hemos tenido mayores cambios, entonces, pero hay que moverse porque la situación seguro que va a mejorar y puede ser mucho mejor. Hoy día no hay, por nuestro lado yo no le tengo límites, digamos, no. Primero aprendí también a que los sueños con nuestros hijos son nuestros sueños y que el concepto quizá de felicidad o de desarrollo personal, evidentemente que es exclusivo de uno mismo y que no tiene que proyectarlo sobre los hijos, que esto se supone que uno evidentemente lo trata de hacer y lo sabe, pero la ilusión de que tu hijo sea X cosa o llegue a hacer cualquier... Eso hay que aprender, es parte de uno, del manejo que uno tiene que tener con sus propias expectativas. Pero al mismo tiempo también no tengo hoy día ninguna barrera en lo que siento que mi hijo puede llegar a ser. Eh, Finalmente voy recibiendo un poquito lo que nos va mostrando y entregando la vida de otra forma. Eh, y vamos viendo día a día, paso a paso, todos sus progresos, sus avances, sus anhelos, y hoy día la verdad es que creo que no tiene techo.